Bueno, estamos, ¿no? Venga, hay un ambiente esta mañana, hay mucha intriga. Bueno, pues en el pleno de pasado mañana el Grupo Socialista está muy interesado, una vez más, porque se viene repitiendo un pleno tras otro, en preguntar por cuestiones que son las que le preocupan a los ciudadanos en estos momentos. Vamos a preguntar la posición de la Junta de Extremadura respecto a ese brutal recorte que ha habido en el material de los libros en los libros de texto para nuestros alumnos con más necesidades, y queremos saber por qué la Junta de Extremadura va a hacer recaer el esfuerzo de nuevo en los extremeños, no reivindicándole al Gobierno de España lo que nos corresponde. Esa es la actitud de Monago, se calla en cuestiones que sí son importantes para los extremeños. Vamos a preguntar también la posición de la Junta de Extremadura acerca de la pérdida del derecho a la prestación sanitaria a aquellas personas que se van al extranjero a buscar trabajo y que pasan más de 90 días y que cuando retornan han perdido ese derecho, han perdido la tarjeta sanitaria, fundamentalmente muchísimos cientos de jóvenes en nuestra comunidad autónoma. Y un mes más vamos a volver a preguntar, por coherencia, por la valoración de los datos de paro de la Junta de Extremadura. En cuanto a las propuestas de impulso, planteamos una propuesta de impulso que la planteamos desde el punto de vista de la eficacia, no desde un punto de vista partidario, y es el pedirle a la Junta de Extremadura que no desmantele el centro de empleo de Cañamero, porque nos tememos que ellos sí están actuando con una política partidista y están aplicando la política territorial que ya estamos viendo. Esto es una estrategia, aquí no hay puntadas sin hilo, estamos hablando de unificar, de concentrar servicios en las cabeceras de las comarcas, en puntos determinados por ellos, en este caso un ayuntamiento gobernado por el Partido Popular, provocándose o pudiendo provocar un vaciamiento de las zonas rurales de nuestros pueblos, con los perjuicios que eso conllevaría. Esto, como digo, no es nada inocente, es un ejemplo más de una política territorial que es la que está poniendo en marcha el Partido Popular, no solamente en Extremadura, sino en España. Y planteamos una propuesta de pronunciamiento parecida a la que plantea Izquierda Unida, que tiene que ver con la ley de educación sexual, reproductiva y el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria de su embarazo. Izquierda Unida la plantea desde el punto de vista de la retirada del anteproyecto de ley de los derechos del no nacido y de los derechos de la mujer embarazada. Nosotros, sin embargo, estamos planteando que esto tiene que ir mucho más allá y tenemos que instar al Gobierno de España a que reconozca que las leyes tienen que proteger los derechos de las mujeres a tener una adecuada educación sexual, reproductiva y, por supuesto, a tener la posibilidad de decidir de forma consciente y de forma libre sobre su cuerpo, sobre su embarazo, para ser madres de forma libre, de forma consciente, y que haya una auténtica política protegida por el Estado, sufragada por el Estado, desde la sanidad, de educación, como decía, sexual y reproductiva. Por tanto, también lo que estamos pidiendo es que se retire ese anteproyecto de ley que viene a eliminar derechos de las mujeres, que viene a provocar un problema en donde no había un problema, sino en donde ya había una solución, por cierto, en concordancia con el resto de los países de la Unión Europea, con los tratados internacionales y con la Declaración de los Derechos Universales. El Partido Popular se deja llevar por un fanatismo ideológico y está tratando a las mujeres como menores de edad y como incubadoras, simplemente por la hipoteca, por los compromisos electorales que tiene, esos compromisos de pagos de ayudas en otros momentos de la historia reciente con la conferencia episcopal. Creemos que es un retroceso tremendo para las mujeres. No hay garantía jurídica, no solamente para las mujeres, sino también para los profesionales que tienen que operar en ese proceso de asesoramiento y de certificación, en definitiva, de si podría practicarse un aborto o no podría practicarse un aborto, lo cual es muy grave, y estamos pidiendo que haya esa seguridad jurídica y esa protección por parte del Estado. Insisto, se genera un problema que no existía, en donde ya había una solución aceptada por el conjunto de la ciudadanía, como se ha demostrado en los últimos sondeos de opinión que se han publicado en los últimos días. Queremos que el Partido Popular diga claramente en Extremadura cuál es su posición. No nos valen
las campañas de marketing, de compra de titulares en periódicos nacionales, para decir que somos los más modernos porque desde aquí pedimos que se deje a cualquier mujer ser libre o que no se le obligue a ser madre o a no hacerlo, cuando hace solamente 3 años en esta misma Cámara se decía que el aborto era una aberración, y en contra de lo que se dice hoy, que se pide que se desideologice la cuestión del aborto, se invocaba a la condición de médico y de cristiano del presidente de mi grupo parlamentario cuando era presidente de la Junta de Extremadura, precisamente para pedirle que instara al Gobierno de Zapatero a que frenase la ley de plazos que por fin se aprobó en el año 2010. Es una auténtica hipocresía. ¿Cuándo mentía Monago? ¿En el año 2009 o en el año 2013 con las fiestas de Navidad? ¿Cuándo mentía Monago? Me parece increíble que ningún medio de comunicación se haya hecho eco de lo que pasaba en esta Cámara en el año 2009 y ahora todo el mundo esté tan feliz pensando que somos los más modernos, cuando no es cierto. El Partido Popular tiene que votar y tiene que decir claramente qué posición apoya. ¿La del 2013 o la del 2009, cuando se decían las cosas que se decían en esta Cámara? Creo que es importantísimo para el conjunto de los ciudadanos y el conjunto de las mujeres de este país, que pueden volver a la clandestinidad, a ser consideradas como delincuentes, porque para lo que uno es pecado se va a convertir en delito para las mujeres, y lamentablemente el aborto será una salida a una situación desesperada, pero solamente para mujeres que tengan posibilidades económicas y no para aquellas que no tengan recursos, que vuelven a la clandestinidad poniendo en peligro su vida física y también su seguridad jurídica, como decía, porque podrían llevarles a una situación de detención. Por tanto, estas son, en definitiva, las cuestiones que plantea mi grupo parlamentario esta semana, que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver con la sanidad y que tienen que ver con la educación. Si queréis plantearme alguna cuestión, que creo que sí, es a vuestra disposición. Estamos haciendo una rueda de declaraciones portavoces sobre la decisión de Fernández Vara, denuncia el razonamiento y opinión. Bueno, lógicamente sabéis que en estos momentos debe estar planteando la voluntad que expresó ayer, a lo largo del día de ayer, el presidente de mi grupo parlamentario, y que él mismo iba a hacer declaraciones hoy. Por tanto, me parece que él es el que está más cualificado. Es un poco absurdo que yo lo haga. No obstante, yo me remito a lo que él decía en el día de ayer. Es un clamor ciudadano, solamente hay que entrar en las redes. Yo misma tuve ayer por la tarde un debate con un ciudadano, un asesor fiscal, que me pedía explicaciones por determinados privilegios, que por cierto estaba confundido porque en estos también hay mucha leyenda y mucha mentira para atacar a la clase política, a la condición del político. No es cierto, vosotros sabéis que nosotros aquí no tenemos ningún tipo de privilegio, tenemos una asignación mensual, no tenemos paro y sin embargo se sigue diciendo por ahí que con 2 legislaturas tenemos una pensión vitalicia y no sé cuántas cosas más que no son ciertas, pero la realidad es lo que decía ayer Guillermo. No podemos tener ni un derecho más ni una obligación menos. Por tanto, es cierto que si cualquier ciudadano es llamado a declarar, tiene que sentarse en el banquillo, aunque sea como imputado, aunque sea inocente al final. No puede ser que un político, solo por el hecho de ser político, pueda declarar en su despacho yendo el juez incluso a su despacho. Ese era un poco el sentido que él planteaba. Y en cuanto al aforamiento, me parece que es un gesto. Y yo tengo que decirle al Partido Popular, que ha hecho declaraciones hace un ratito, con una velada amenaza, que si tienen lo que tienen que tener, que hagan lo mismo. Si no tienen miedo, que hagan lo mismo. Porque eso lo hace la gente decente que no tiene miedo. El renunciar a su aforamiento. Cuando se tiene miedo, es cuando uno se quiere agarrar a ese privilegio que te otorgan las leyes. Por tanto, Guillermo Fernández Vara no tiene miedo ninguno, y Monago, si tiene la misma decencia que Guillermo Fernández Vara, que haga lo mismo. Me temo que no, como no lo hizo con la declaración de la renta. Guillermo Fernández Vara publicó su patrimonio, su renta, y están nuestras nóminas colgadas en la página web del PSOE hace mucho tiempo. Algo que no ha hecho Monago y no ha hecho el Partido Popular. Por tanto, que tomen nota.
no, ellos sabrán, pero insisto en que nosotros no tenemos ningún miedo. O sea, esta es una estrategia más del Partido Popular para lanzar una cortina de humo porque les ha pillado con el pie cambiado. Siempre es Guillermo Fernández Vara, siempre somos los socialistas los que vamos a la vanguardia en apertura, en transparencia y en democratización. Y claro, lógicamente la gente les reclamará que ellos hagan lo mismo. No les queda más remedio que tratar de enturbiar una medida que yo creo que es ejemplar. Yo tengo otra pregunta sobre un tuit que ha colgado este fin de semana un consejero del Gobierno de Cataluña, en concreto iba sobre el AVE de Extremadura. Sí. Y para ser exacto, literalmente ha dicho el susto de Fomento con el AVE extremeño con la paralización de las adjudicaciones. El susto de Fomento con el AVE extremeño podría ser una excelente ocasión para poner la obra de inversión donde realmente debe ponerse, dando a entender que no es necesario que en Extremadura haya una mejora de infraestructura. No sé qué opina el Partido Socialista. Bueno, pues lamentablemente, no de todos, pero sí de algún responsable de un gobierno, en este caso de Cataluña, porque yo no quiero decir que los catalanes sean así, no, los catalanes son magníficos ciudadanos, con los que tenemos unas relaciones magníficas en el tú a tú, pero luego buscamos este enfrentamiento en los medios de comunicación hace mucho tiempo. Es lamentable que sean tan insolidarios con una región que tiene, como decía hace un momento el portavoz del Prescré, una deuda histórica que será impagable. Por mucho que nos den, será impagable, aunque solamente sea por el vaciado del capital humano que se nos fue lo mejor que se produjo en esta comunidad autónoma en los años 60. Eso es impagable. Y por tanto me parece mezquino y miserable decir que Extremadura no tiene derecho, que sus ciudadanos no tienen derecho a tener esas conexiones, esa accesibilidad al resto del país, que en definitiva ellos saben, como lo sabemos nosotros, que es una condición para nuestro desarrollo socioeconómico. Por tanto, nosotros lo vamos a seguir reivindicando, diga ese catalán lo que quiera decir. Bueno, pues, muchas gracias.